del Super RIGI para el gobierno nacional. Una novedad no tan novedosa, básicamente. Es una vuelta de tuerca de ahora para áreas, para inversiones tecnológicas. En realidad las famosas apuestas del RI han sido más inversiones que en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, no han tenido impacto. Ha funcionado el RI para algunas áreas muy concretas, como puede ser el tema minería, pero no hay una incidencia más allá de lo que declara y declama el presidente de la Nación en cuanto a inversiones fenomenales y demás cuestiones. En el caso en que se hayan desarrollado, afecta más o se impone más sobre áreas que no tienen generación de mano de obra intensiva, que es el gran tema, ¿no? Que el gobierno no da cuenta, que el gobierno no sale a explicar, básicamente porque no conocen el tema de producción y porque no les interesa un modelo donde efectivamente el sector industrial sea potente, las áreas de la construcción sea potente, que son los que generan mercado interno dinámico y que por ahora, con la capacidad de consumo que puedan tener algunos sectores que se ven fuertemente beneficiados por esta etapa, no hay mucho más que pueda ofrecer efectivamente el gobierno. Por eso no hay un relato sobre un aumento de la desocupación en algunos sectores estratégicos, por eso no hay un relato sobre el devenir de determinadas actividades, y en aquellos sectores donde efectivamente hay una incidencia negativa de este cambio de modelo, indudablemente los empresarios juegan, si se quiere, un esquema anfibio, ¿no? Tratan de ir mechando en las áreas de inversión, y si la etapa histórica exige cambiar de alguna manera de área de producción, bueno, el gran capital tiene capacidad para hacerlo, y en el sector industrial de alguna manera creen que esta es una excelente oportunidad para acumular ganancias, para achicar costos, fundamentalmente en el mundillo laboral, para disciplinar mano de obra, y por ahí la cosa va. Insisto con la idea, en una etapa histórica donde el deterioro en las áreas industriales, en las áreas de la construcción es tan determinante, uno imaginaría en otro contexto que aquellos popes empresarios que efectivamente están a cargo de esas áreas estarían mucho más con los tapones de punta en cuanto a la queja. Bueno, eso no está sucediendo. Insisto con la idea, a mí me parece que hay una mirada de alguna manera estratégica de parte de sectores empresariales que imaginan, y hablo de los sectores empresarios con poder, imaginan que esta es una excelente oportunidad para achicar costos, para domar a áreas sindicales que siempre es más importante tenerlas domadas que fortalecidas en términos políticos, porque discuten el gran capital. Creo que no va a aportar grandes novedades en el mediano plazo, como no lo ha aportado el RI común, entre comillas, más allá, insisto, de la grandilocuencia de las inversiones y nada por el estilo. Si uno va a determinados sectores que tienen que ver con la generación de mano de obra intensiva, va a ver que no encuentra esas grandes inversiones que prometía el RI, porque el esquema fue pensado para otra cosa. En el camino, la funcionalidad, obviamente, de los aliados al gobierno, y los aliados que hasta hace algunos meses podemos pensar que tenían estrategias divergentes con la Libertad de Avanza, pero que indudablemente han congeniado en este 2026 en un esquema mucho más armónico, si se quiere, más allá de Libra, más allá del 3% de Spanolo, más allá de Adorni. La funcionalidad del sector del PRO, del sector
buena parte del radicalismo y de algún que otro peronista, indudablemente marca un clima de época que tiene que ver con una muy marcada atomización política, donde cuando vos movés y empezás a buscar detalles, ves que de alguna manera es una especie de reino de la selva, el sálvese quien pueda en términos políticos. Entonces, hoy, una semana, Maximiliano Puyaro puede decir una cosa públicamente y a los días estar mandando a sus diputados a que hagan exactamente lo contrario. Y vale lo mismo, y no por ensañarse con nuestro gobernador, con lo que puede hacer efectivamente un Tarjaldo, a la sazón un gobernador perteneciente al peronismo de la provincia de Tucumán, con necesidades económicas tal vez mucho más acuciantes y necesidades de ayuda más acuciantes de parte del Estado Nacional, que explican de alguna forma ese momento político. Nombramos estos dos porque por una cuestión de tiempo, ¿no? Y porque me parece que son muy simbólicos del tiempo que vivimos en la Argentina. Muy bien, Miguel. Algunos sectores totalmente domados, si tenemos que utilizar el lenguaje libertario el día de ayer, la cuestión Ritondo y demás, totalmente a los pies de Javier Milei, ¿no? Sí, y por eso decía un sistema totalmente atomizado, porque fíjate que mmm, con este argumento de que compartimos el rumbo, pero no se dan determinado tipo de señales políticas que en otras circunstancias podrían, desde determinados sectores supuestamente opositores, decir nosotros compartimos el rumbo, pero somos distintos de esto, vamos por más, pero por el esquema que nosotros propiciamos, por nuestra fuerza política. Acá es como que compartimos el rumbo, entonces lo dejamos al gobierno que haga lo que quiera, y eso tiene, me parece, mucho de ejemplificador de lo que está pasando en la política argentina. Yo veo, como politólogo, veo un sistema totalmente atomizado, que esa atomización no solamente está expresada en los sectores de la oposición, sino con la novedad que muchas veces vemos ejemplos de oficialismos también atomizados, lo estamos viendo también en la Libertad Avanza, y que es un proceso que me parece que a medida que se aproxima el 2027 y de acuerdo a la fortaleza o no que tenga efectivamente Javier Milei, esa atomización se hará más visible. Lo podemos referenciar con el nombre de interna política, pero tiene que ver con, insisto, con esta idea novedosa de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, hay posicionamientos permanentes, hay estrategias donde lo que prevalece es lo estrictamente individual. Entonces vas a encontrarte con gobernadores que en nombre de la responsabilidad institucional, en nombre de tener ciertas garantías, por ejemplo en el pago de sueldos, efectivamente miran para otro lado a la hora de determinado tipo de definiciones. Y se tira la pelota para adelante y por ahora la cosa va. El PRO, en una situación donde Mauricio Macri dice una cosa y Ritondo hace otra, el propio peronismo, en una interna que cuesta entender a la distancia, fundamentalmente allí en la provincia de Buenos Aires, con un sector cristinista que está empeñado en horadar sistemáticamente la realidad política de Axel Kicillof, que no cede en esto de jugar un rol más cercano a lo que imponga efectivamente Cristina Fernández, y allí va la cosa. Y cuando ves el radicalismo te va a pasar algo parecido, pero tal vez estallado en más pedazos, y lo que te aparece siempre como más consolidado es ese grupo de 90 y pico de diputados que encarnan allí en el Congreso de la Nación a la hora de enfrentar al milenismo con la ayuda de efectivamente la izquierda y circunstancialmente
ese número que llega a, como el otro día, 117 diputados, ronda los 120, pero que no logra tener el quórum propio porque, insisto, me parece que aparece mucho esto de cada uno jugando su propio juego, y lo que nosotros decíamos hace unos meses atrás, que el 2026 de alguna manera iba a ser esto, de ir negociando ley por ley, por estas semanas todo parece indicar que el gobierno ha logrado cambiar ese escenario, ha consolidado un número a partir de ciertos manejos, y las leyes, tal vez no todas, pero algunas las va pudiendo construir con ciertas mayorías consolidadas. A mí me parece que ese número o esa realidad política va a cambiar fundamentalmente en el 2027. No me parece que vaya a ser algo uniforme, me parece que todo va a depender también de cómo juegue el gobierno en cada una de las provincias para saber cómo se comportan esas alianzas políticas. A uno le cuesta pensar que en 2027 en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, existiría una alianza entre libertarios y el sector de Unidos, pero no podemos dejar de reconocer que hay sectores al interior de Unidos que imaginan un hipotético acuerdo, básicamente porque en la Libertad Avanza no aparece un nombre propio con una candidatura potente por estas horas, y eso, si bien la elección de lo que pasó con la Cámara, con la elección de diputados, y un tal Pellegrini que no conocía a nadie, que sin embargo terminó siendo una buena elección el año pasado para los cargos de diputados, podría proyectarse para los cargos ejecutivos. Siempre los cargos ejecutivos tienen otras características, las elecciones, y ahí habrá que ver otra vez, digo, cómo termina cerrando o cómo termina avanzando el 2027 para la Libertad Avanza respecto de la situación política de Javier Milei. Así que novedades que no lo son tantos, digamos, podríamos cerrar, Julián, en esta jornada de jueves a la hora de la política grande en la República Argentina. Miguel, muy amable, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado